How many of you have noticed children who have different behaviors, such as repeating motions or hitting themselves or even rocking back and forth? ¿Cuántos de ustedes han mirado chicos que tienen acciones irregulares a veces? Involuntarias. Pegarse, moviendo así. Balancearse. Balancearse. Sí tenemos. ¿Sí? La Romina, la Adriana, el Zacarías. En Zacarías, sí. Zacarías, ¿quién más? Y Romana, Romina, Romina, Like with the hair. Adriana, Adriana. Adriana, Ángel. La Danesca también. Ángel, Danesca. Danesca, yeah. La tía. El José Luis que soba. Yeah, sí, sí. Yeah. Soba, dice. Or what about children who respond well to like hugs or certain textures of food? O a niños que gustan estar abrazados muy así. O La Tati. así. Y Tati. táctiles muy suaves. O algo así. Muy suavecito. A niños así también. Rovina también. ¿Quién más? Yo. So some of the reasons why they're doing those behaviors is because their body can't process normal stimuli in our environment that we perceive as normal. Algunas de las razones por estas acciones son que los niños no se pueden estar tan estimulados. O sea, No pueden estar muy estimulados. se Necesitan O sea, O están demasiado. sobreestimulados. Entonces hay que disminuir esa sensación de sobreestímulo. De eso hablo. A los dos tipos, sí. For example, like if I touch Liz lightly, she perceives this as normal, but to a child with a sensory processing disorder, this touch may feel very abnormal and uncomfortable to them. Un desorden neurológico provoca una sobreestimulación que cuando lo toca produce una sobreestimulación a nivel de todo y empieza a moverse demasiado. Que tal vez es diferente que lo que ustedes sentirían si alguien les toca. Yeah, so we kind of worked together to build some tools and interventions to help the children process the stimuli a little more normally. Lo que hemos hecho son estas cajas que tienen objetos para ayudar a los niños para mantener estimulación normal. So we built two sensory cubes. Hemos hecho dos de las cajas. So there are five major senses, Hay 5 sensoriales and the cubes target each of those senses. y las cajas están creadas por todos los sensorios. Sensaciones, para todas las sensaciones. ¿Cuáles son? For a child, ¿Quién ¿Cuáles son? sabe cuáles son las sensaciones? Los sentidos, ¿cuáles son los sentidos? A ver, uno nomás. A ver, tía, ¿cuáles son los sentidos? Olfato, la vista, oído, tacto. Qué bueno. for a child who is not processing sensory stimuli normally, their other senses will take over and compensate for the senses that they don't have. Para un niño que tiene un sentido que no es normal, los otros sentidos va a supracompensar. Sí, a compensar esto, como el de la Romina. Lo que Sí, hace porque Romina. no se puede ver. Sí. No puede ver, ella escucha todo y siente cuando está alguien, ¿no? Tiene un oído muy fino. Siente. Y el tacto también. So for example, if a child cannot see, they're going to rely on tactile stimulation and auditory stimulation more to compensate. Por ejemplo, con la Romina no se puede ver, entonces usa más su ojo, ¿verdad? No, oreja y también el sentido, el tacto. There's also, if the sensory system and the motor systems are very highly linked, so a child that's able to explore their sensory environment will develop their motor skills more quickly. También está muy interrelacionadas los sentidos y las habilidades motores. Entonces, si se puede desarrollar los sentidos mejor, va a mejorar también los movimientos. ¿Entiendes? So we have a calming cube and a more stimulating cube. So for a child that needs to kind of get some more relaxing stimuli, they'll use that cube. And then for a child who needs more interaction, they can use the stimulating cube.
Una de las cajas es para relajar los niños y algunos niños que necesitan esto se puede usar esto. Y lo otro es para dar más ánimo a los niños que necesitan más estímulo, más estimulación. So now we're just going to explain the sides of each cube. Ahora van a explicar todos los lados del cubo, de la caja. So this cube right here is what we refer to as the calming or relaxing cube. Esto es la caja para relajar a los niños. And as she mentioned, any child that would benefit from more soothing or calming textures and sounds Es, are on this cube. esto pudiera estar para los niños que necesitan más, estar más calma, más tranquila. ¿Quiénes serían? La Diana. So one side we have is a door that opens and it has different animals for sock puppets, and we thought that the kids could use this to promote more communication either between themselves or themselves and the tias. Mira, se puede poner la mano adentro de esta animales y se pueden usar. Esta caja y esta actividad pudiera usar para comunicar con los niños y con las tías para una actividad social con estas animales. And the next side here contains different zippers and buttons as well as laces to tie. Este lado tiene alguna cosa así, con un jaquete, con algo de zapato para practicar. Cómo cerrarse. Exacto. That can help with more functional like clothing or motor skills. Y eso es muy funcionario porque se puede usar en su propia To show the music. cuerpo And there's also two music boxes that play a y en dos cajas de melody. música por abajo. Y la música es muy tranquila, mira. Here we have a rain stick, and when you move turn the wheel, it creates the rain stick, which produces that sound. Cuando se lo mueve, That can also help with more of a positive effect, so the kids can learn how to like do an action that produces a sound. y para los niños esto serviría algo porque tiene una causa y cuando se le mueve y algo pasa, por efecto. Entonces los niños se pueden practicar con esto. Hacen algo y algo pasa. And here is just another side with different textures that are more soft. It might be more appropriate for someone that would respond well to more calming and soft textures. Y aquí tenemos texturas muy suaves. And lastly, on the top, we have what's called a bubble maze, and it's kind of a cooling, soft texture. And what you do is push a bead through the maze from a start point to an end point. Y por fin tenemos esto arriba. Podemos tener un voluntario para hacer esto. Y lo puedo explicar. Mira, hay algo así, una piedrita, y se lo puede mover adentro de esta. Llevarlo. And it can Sí. help with problem solving. Y se puede hacer, Or se puede ayudar con los problemas, porque si algo pasa y no se puede mover la piedrita, tienen los niños que pensar, oh, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde debo poner esto? and I think that's it for this. ¿Y tiene alguna pregunta sobre esta caja relajada? Bonita. Interesante. Sí. para todos los niños en general. Sí, sí. Para todos los niños que pueden llegar a ese alcance, o sea, hay todo con sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a meter ahí al lavero? O sea, ¿cómo le voy a poner el lavero ahí? O sea, pueden acercarle las partes que puedan ustedes, si es que pueden sentarle, por ejemplo, en su silla de ruedas, pueden utilizarlo poniéndolo cerca, pero más que nada usando el sentido común. Claro, para que Can you say that this cube might be a good one for Romina? Okay. Ella dice que esto tal vez sería bueno para Romina, porque las cookies que están aquí sería bien por ella sin los ojos. O sin visión. Sin visión. Sí. This is what we call the exciting cube. It's for children who need more stimulation. Maybe they have low tone. Eso es la caja para estimulación. Tal vez para los niños que tienen tono bajo. ¿Tono bajo? Sí. Another thing we wanted with both of these cubes is for the kids to be able to sit down and work on
they're sitting and play with it, or you can put it up to a wheelchair. It's versatile. Con los dos, los niños se pueden sentarse y practicar el fortalecimiento. Fortalecimiento. Exacto, del cuerpo mientras está sentado y alcanzar para toda cosa, pero también se lo puede poner en una mesa. So the textures on this cube, this is a side of more harsh textures compared to the last cube where those were more calming, and this is a little more rough, so you can kind of run your hands along these textures. Estas texturas son más Duro. 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 más duras, más ásperas del otro caja. Y los niños se pueden tocar todos. And then this is our music side. So the rain stick was more of a calming music, and this you have more stimulating music. Aquí tenemos el lado con música y los niños se pueden tocar los tambores y todo esto. Hay otra caja de música aquí también. So this is another texture side, and it's cool because the children can open the doors and see different types of textures that they can then feel or look at. Here's a mirror. Aquí los niños se pueden abrir la puerta, hay un espejo y hay otras táctiles que los niños que se pueden tocar luego que han abrido. Sí. This is our gears side, so when you spin the gear, Mira a lo bunch of chido, those bueno, at once. bueno. So the idea Para los tíos también. Sí, sí. The idea behind this is to simulate cause and effect, so if they spin this, the other things will move. Eso también es para enseñar a los niños la causa y el efecto, porque cuando mueve algo, todo se mueva. And another part of this is we want them to get to move their head a little bit, so it stimulates the system in their inner ear. También va a mover la cabeza y va a estimular el balanceo. And then the last one up top is this bead maze. They can work on their fine motor skills. Por fin tenemos esto por arriba y se le puede pasar la piedra por Todo el recorrido. Hasta el final. ¿Preguntas? ¿Les preguntas? So I guess one last thing is that we kind of talked about it already, but the cubes are really versatile, so they can be used for a child who's sitting down or kneeling or even standing, so you can move it to different positions. And we had it in mind for kids with low vision, but any child who has low tone or high tone or needs an activity to do can use the cube. son muy versatiles, se pueden poner más arriba, más alta, todos los niños se pueden usar. Hemos pensado que eso sería muy bien para los niños que no tienen muy buena visión, pero todos los niños se pudieron beneficiar de los dos cajas. Los bebés. Did you say les preguntas? Y hay una pregunta. Está muy bonito.